Mientras yo crea que puedo hacer feliz a alguien o mejorarle la vida a alguien, me equivoqué. Porque es lo mismo que si yo creyera que alguien puede hacer eso por mí. Lo que sí podemos hacer es compartir valores. Si yo tengo amor en mi corazón, capacidad de servicio, si tengo capacidad de aceptación, eso puedo compartirlo con otro, pero no puedo darle lo que ellos no son capaces de recibir. Haz lo mejor que sabes hacer, pero aquello que no está en tus manos hacer, no lo hagas porque no corresponde. Si puedes hacerlo, es porque corresponde y será perfecto. Pero cuando tú empieces a sufrir por lo que no puedes cambiar, estarás en lucha contra la vida. ¿Recuerdas las dos luchas? Una es que lucho contra lo que hago, cuando no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo, cuando no valoro lo que hago, cuando no valoro la función que tengo. Y la otra lucha es luchar contra lo que no puedo hacer, porque no tengo los recursos, porque eso no me corresponde hacerlo y porque no es necesario hacerlo. Es decir, que puedo luchar de dos formas, o contra lo que está sucediendo en mi vida, o contra lo que quisiera que sucediera. Ten en cuenta que si tú dejas de hacer una cosa, eso no va a hacer que el universo se desequilibre. El universo pondrá a otra persona para que lo haga. No es que yo vaya a desorganizar el universo con mis decisiones. Lo que voy es a organizar mi vida frente al universo. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras yo no comprenda que no tengo la capacidad para desorganizar el universo, ni para organizarlo tampoco, que lo que sí tengo es la capacidad para fluir con el orden que ya existe en el universo. Mientras no comprenda esto, la lucha será interminable y el sufrimiento y el conflicto también. Aquí no hay nadie que no tenga una función. La vida sabe cuál es la función de cada uno de nosotros. La función es algo de pronto completamente diferente de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me parece, de lo que yo considero justo o injusto, adecuado, inadecuado o no. Cuando yo comienzo a orientarme en la vida por mis creencias, por mi ego, por mis gustos, podría suceder que de pronto mis gustos y mis creencias estén de acuerdo con mi función y diría, fantástico. Pero como esto no sucede con tanta frecuencia, lo más probable es que yo empiece a orientarme desde allí y empiezo a encontrar una cantidad de bloqueos y de problemas. En el universo todo es necesario y todas las funciones son importantes, pero no todas las funciones son para las mismas personas. Entonces, yo necesito saber cuál es la mía y no me puedo orientar para mi función diciendo qué bueno el trabajo de fulano o de fulana. A mí me gustaría hacerlo de sutano. Eso no me sirve de orientación. Lo que a mí me sirve de orientación es ver para mí o para una persona específicamente qué le funciona a ella, porque eso es lo que le corresponde hacer a ella. Se trata de aprovechar la vida, de trabajar en la vida, de tener una actividad, pero no de luchar, ni de pelear, ni de sufrir. Eso no es necesario.
hay una actividad que nos corresponde a cada uno de nosotros. La idea es disfrutarla, aprovecharla, darle a esa actividad lo mejor que tenemos. El problema surge cuando trato de hacer lo que no me corresponde y entro en lucha y en conflicto. O estoy haciendo algo que sí me corresponde, pero no me gusta, entonces lucho contra ello. Quiero hacer algo que me gusta, pero no me corresponde, entonces lucho por conseguirlo. Vamos a hacernos estas dos preguntas. ¿Por qué crees que no tienes el poder para cambiar ciertas situaciones? Y aquellas donde no tienes el poder, ¿por qué crees que no lo tienes? ¿Cómo podrías determinar realmente la función que te corresponde realizar a ti? Cuando tú estás haciendo algo y tienes los recursos para hacerlo, esa es tu función. Cuando quieres hacer algo y no tienes los recursos, es porque esa no es tu función. A algunas personas les corresponde hacer ciertas cosas y a otras cosas diferentes. Cuando trato de hacer las que no me corresponden, voy a generar una cantidad de bloqueos. Muchas veces queremos hacer cosas más allá de lo que corresponde a nuestras funciones y allí es donde empiezan nuestros fracasos. Lo que tú estés haciendo, si lo puedes hacer, es lo que te corresponde. Por eso, disfrútalo. No vayas a sufrir por ello. Si sufro por lo que estoy haciendo, quiere decir que estoy luchando contra la vida. Si sufro porque no puedo hacer cosas que me gustaría hacer, estoy luchando contra la vida. ¿Cómo sé que estoy viviendo correctamente y no luchando? Primero, porque no trato de hacer cosas que no me corresponden, es decir, aquellas para las cuales no tengo los recursos para hacerlas. Esas no me corresponden. Y aquellas para las cuales sí tengo los recursos, aquellas en las que estoy trabajando, esas son las que me corresponden. A esas, ponele tu entusiasmo, tu alegría y tu amor, todo lo mejor de ti. A cualquier cosa que tú hagas, ponle lo mejor que tienes. No hay ninguna razón para que una persona dé menos del 100% de su capacidad en la función que hace. Por lo tanto, sufrir por lo que no se dé, después de que tú haces lo mejor, es absolutamente inútil, porque te cierra todas las posibilidades y genera bloqueos. Da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los resultados. Jamás te cierres a recibir lo que la vida tiene para ti. Pero no quieras hacer cosas que no te corresponden, porque entonces te irás en contra del universo. Lo que necesito es acomodar mi mente al orden del universo y no tratar de acomodar el universo a mi propio ego. Al universo no le hace falta que ninguno de nosotros haga algo diferente de lo que hace, porque lo que hace es lo que tiene que estar haciendo. Si logramos comprender esto tan simple, nos liberaríamos de todos los sufrimientos, luchas y angustias, y seríamos mucho más eficientes, tanto para nosotros como para los demás. El universo funciona de una manera perfecta, con nosotros o sin nosotros. Que yo piense que tengo una misión importantísima para el universo, eso es mi ego. No hay ninguna misión importantísima para el universo. Si tuviera tal misión, yo sería importantísimo para el universo, y eso no es así. Es lo contrario. El universo es muy importante para mí, porque yo estoy dentro de él, y si no fluyo con él, no puedo tener éxito en nada. Entonces, el universo funciona conmigo o sin mí.
¿Qué tan importante soy? Para el universo no. Para mí sí soy importantísimo. Para mí soy fundamental. Para mi felicidad soy indispensable porque nadie puede hacerme feliz. No puedo ser feliz a menos que yo mismo lo haga. Cada uno de nosotros es indispensable para sí mismo, no para los demás, no para el universo. Ay, nos hemos quitado un peso de encima, ¿no? Si yo llego a comprender esto, la liberación espiritual que llego a tener es tan grande que en ese momento voy a poder empezar a amar al prójimo como a mí mismo. Pero mientras yo siga teniendo preocupaciones o sufrimientos, no estoy amando. Y no tengo sufrimientos cuando comprendo cuál es la función de cada uno para sí mismo. ¿Cuál es mi función? Y la de los demás aquí. Aprender dos cosas: ser feliz y amar. Es como si yo me preocupara porque no soy astronauta o no soy médico. Ya hay suficientes astronautas y médicos, no se necesitan más. Lo que hagamos cada uno de nosotros solamente es necesario para nuestra evolución y es necesario para la interacción con otros o sin otros. El universo va a seguir funcionando. ¿Para qué preocuparte? Con esto quiero decir que si nos preocupamos por los demás, no les servimos a los demás. Solamente si actuamos con sabiduría, podemos ser útiles para los demás y para nosotros. No sirve sufrir, no sirve preocuparse, no sirve luchar contra la vida. ¿Qué hago yo para tener un fracaso? Si no sé cómo hago para obtener un fracaso, tampoco voy a saber cómo hacer para obtener un éxito. Los resultados son evidentes. Si tengo fracaso, es que no sé tener éxito. Entonces lo que necesito hacer es aprender. Lo que hacemos para fracasar es no aceptar, no comprender y rechazar. Toda acción en cualquier campo de nuestra vida se origina en un pensamiento. ¿Qué hago yo ante una situación cualquiera, agradable o desagradable? Lo que hago es pensar. El solo hecho de pensar está programando la mente constantemente. No vayas a creer que tu mente se programó una vez cuando eras niño y se formó la personalidad y ya está. No, la mente se sigue programando constantemente, instante a instante. En cada segundo la estamos programando. Mantenemos una cierta constante de pensamientos que se originan desde la estructura de nuestra personalidad y esa constante de pensamientos mantiene la estructura de personalidad. Si mi estructura de personalidad me lleva a pensar que la vida es muy desagradable, que es injusta, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ese pensamiento le está dando una orden a mi mente y mi mente le está dando una orden a mi cuerpo: destrúyase. Destrúyase es la orden que la mente le da al cuerpo. Cuando la mente rechaza la vida, porque entonces ya la vida no tiene propósito, no tiene objetivo, empieza lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. En primera instancia, se debilitan los sistemas inmunológicos. Nos hacemos propensos a los accidentes y a las situaciones que pueden producir deterioro del cuerpo físico. Pero todo eso se está originando en una no aceptación de la experiencia de vivir.